Bueno, todo es Memoria sin Tinta, regresando con la promesa, cumpliendo la promesa, porque estamos dispuestos a realmente continuar. Ni el frío nos para. Empezó a llover ahora empezó a llover otra vez. En la semana más fría del año empezamos. Para que vean que no hay obstáculo que nos impida desarrollar MST temporada 3. No, esto no para. Esto no para hasta que sea un hub de... Así mismo. De podcast, de varios temas. Hasta que seamos tendencia. Claro. Totalmente. Tenemos que... Fuimos uno de los primeros. Tenemos que... La verdad que sí. Yo había empezado 2021, creo. Sí. Había empezado por este canal. Ya pasó Martini, El Gato Siamés, Juanse, unos cuantos. Y ahora estamos dando continuidad. Y vamos a regresar a los invitados. Vamos a regresar. Vamos a hacer nuestra gira por Asunción. Claro que sí. Tenemos ahí ya más micrófonos. Antes teníamos un problema de... ¿Cómo era? De equipo. Ahora ya no hay más ese problema. Ahora ya no hay. Ahora somos móviles. Somos móviles. Ya nos vamos donde sea. Así mismo. Y hoy tenemos una ocasión especial para poder hablar de un conflicto que sacudió literalmente el mundo. Podía haber sacudido peor, haciendo temblar los cimientos y haber sido exterminados. Pero, bueno, no pasó a mayores. Pero la geopolítica mundial tuvo que entrar en colapso para que nosotros volvamos. Así mismo. Pero amerita, ¿verdad? Es un tema que todos están hablando. La pregunta que todos se hacen es, ¿se viene la Tercera Guerra Mundial? Siempre se dice lo mismo. Sí. Ese es el titular, pero esta vez se usó el titular... Más que nunca. Más que nunca. Porque todos suponen, y creo que también es un acierto, que la próxima guerra va a ser una guerra nuevamente nuclear. O sea, se sentaron las bases, hay antecedentes después de Hiroshima, Nagasaki, de lo que pasó, que fue uno de los ceses definitivos para que se acabe la Segunda Guerra Mundial, después de haberse lanzado las 2 bombas atómicas, ¿verdad? Sí, y bueno, después de tanto avance tecnológico, encontrarnos en una situación así, decimos, es perfectamente factible, ¿entendés? No hay nada que pueda frenar si las potencias se ponen las pilas y empiezan a actuar de una forma tan alevosa. Bueno, en este episodio vamos a responder esa pregunta principalmente, ¿verdad? Si se viene o no. Porque la gente se pregunta. ¿Qué vos decís? De buena primera, no. ¿Verdad? Esto que sucedió no va a desatar una tercera guerra mundial, ¿verdad? Pero es un llamado de alerta. Es un llamado de alerta, ¿verdad? Obviamente esto es más un ataque quirúrgico de los Estados Unidos. Esto no es lo que pasó de la noche a la mañana, ¿verdad? El atacar esta base de... ¿Cómo era? Forward. Sí. No es algo que los Estados Unidos se inventó nomás. Hizo al azar nomás. Entonces ya hace más de 20 años que se conoce la ubicación y ya se venía hablando. Incluso Israel varias veces le dijo a Estados Unidos. Varias veces. Yo voy a hacer el ataque, dame... El sí, el visto bueno. Sí, dame las herramientas, ¿verdad? Sí. Pero como era un ataque muy... muy particular, solo se podía hacer con el B-2. Claro, el B-2. ¿Verdad? Y es un armamento militar, un avión que solo los Estados Unidos tiene, que es muy caro, como para confiarle a otro país. Claro. Hasta que se dio el sí de Donald Trump. Dijo que sí, que se haga el ataque. Un Donald Trump que venía muy debilitado su palabra en los últimos tiempos. Porque... Y muy pacífico desde su última intervención. Yo creo que él intentó ser un presidente realmente que sentara las bases de donde Estados Unidos iba a tener una política pacifista, ponerle, ¿verdad? Porque desde Obama, que supuestamente fue el presidente del Nobel de la Paz, acordate. Sí. ¿Entendés? No se veía otra vez que un presidente norteamericano iba a poder lograr otra vez. Pero yo creo que esto también sentó para que Donald Trump... De hecho que está ya. No sé si sabes. Figura entre uno de los posibles candidatos al Nobel de la Paz. Al Nobel de la Paz. Después de haber dado el cese temporáneo entre la guerra de Israel e Irán. Así mismo. La gente tiene que saber lo siguiente, ¿verdad? Esto fue un ataque quirúrgico, ¿verdad? Esto no era para destruir el país, no era para algo que Estados Unidos hizo para destruir la nación de Irán. Tampoco es una invasión, sino que es un ataque quirúrgico para poder retrasar el desarrollo nuclear de Irán, ¿verdad? Porque
La comunidad internacional sabe que Irán con una bomba atómica es un peligro. Irán más bomba atómica no da muy buena pinta la ecuación. La ecuación no cierra ahí, ¿verdad? Entonces, más allá de destruir su carrera nuclear, es retrasarles, ¿verdad? Claro. Es el objetivo principal de esto, ¿verdad? Es algo que ya se sabe, como te dije, hace 20 años. Y ellos simplemente dijeron, bueno, este es el momento. Entre Israel e Irán. O sea que no siempre fue tan podrido el asunto. ¿En serio? Sí. Te cuento que no hubo siempre esta tensión. Incluso, si recordarás bien vos, Ciro el Grande había sido el encargado de liberar a los judíos de Babilonia luego de que ellos fueron llevados como cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Sí. Ahí empieza el tema entre los antecedentes entre los judíos y el pueblo persa, le vamos a decir, ¿verdad? Sí. Y bueno, en aquel entonces, en el 539 a.C. precisamente, ¿verdad? Ciro el Grande liberta a los judíos e incluso, por decir así, financia para que se haga la segunda construcción una vez estando ya en Jerusalén. Los judíos financian la construcción del segundo templo. Entonces ahí ya hay un antecedente positivo para lo que era el imperio persa de aquel entonces. Claro. Irán hoy, ¿verdad? Entonces hubo bastante buena relación antes de que se haya dado la revolución islámica del 79. Claro, porque incluso Irán era aliado de los Estados Unidos antes sí. de eso. De hecho, que en la época que existía el Shah Mohammad Reza Pahlavi, desde el 41 al 79, hubo buenas relaciones. Incluso había vuelos de la aerolínea El Al Israelí de Tel Aviv a Teherán tranquilamente. Sí, era algo normal. Era un destino fijo. Israel ayudó en las tecnologías de la agricultura, por ejemplo, a Irán, ¿entendés? Habían iraníes en universidades israelíes, por ejemplo, ¿entendés? Entonces había un cambio académico, científico, comercial perfectamente ininterrumpido, o sea, de paz, ¿verdad? Y todo esto, como te digo, se interrumpe una vez que surge la Revolución Islámica del 79, y ahí es donde entran las intervenciones de los ayatolás. Y ahí es donde comienza toda... Y ahí es en donde empieza ese extremismo. Y por eso yo aseguro, Hernán, no sé cuál es tu política con respecto a esto, pero yo creo que todo extremismo, sea religioso, sea político, es malo. No, el extremismo es algo que se le recomienda a nadie que llegue, que nunca lleguen al extremismo en ninguna área de su vida. Irán está sufriendo eso por décadas, Sí, ¿verdad? sí. Es un estado muy extremista en el Medio Oriente. Incluso estados que eran más extremistas, puedes ver que dejaron como Arabia Saudita, como que fueron mucho más para otro lado. Son estados mucho... No te digo también que hay mucha más libertad, Sí, pero se están abriendo más. se al están mundo, abriendo ajá. mucho más y por eso puedes ver que son destinos que prosperan mucho más también. Claro. Porque hay que decir también, Irán no está bien. Uh-huh. Sí, vamos a ir por... Es un país con muchas represiones, Sí. Muchas persecuciones. Si bien hay una dictadura, ninguna dictadura es buena por más que pinten cielo y colores y rosas y demás cosas, ¿entendés? O sea, hay que llamar a las cosas por su nombre. Claro. Ninguna dictadura es correcta y bueno, el pueblo iraní, justamente cuando Netanyahu decide quitar y decide revelar la operación León Ascendente, dice, mira, esto no es contra el pueblo iraní, esto es contra el régimen. Claro. Un régimen que venía amenazando desde el 79, que tomó Irán y el gobierno de los Shah, que eran históricamente los monarcas. Entonces pasa a ser una dictadura chiista teocrática, por decirlo así. Es que eso también la gente tiene que saber diferenciar, que hay una diferencia entre el régimen y el pueblo. Claro. ¿Entendés? Hay un pueblo que está sufriendo a causa de un régimen. Claro. Eso es lo que se tiene que entender, ¿verdad? Y en este caso, como dijiste, se ataca al régimen, no al pueblo. Así mismo. Y así como dijiste hace rato, Israel desde los 2000 viene
avisando y viene siguiendo este incremento en lo que es la carrera atómica de fabricación de bombas atómicas por parte de Irán. Entonces, y en ese interín, o sea, en este espacio de lapso de, digamos, 25 años, ocurrieron muchas cosas en medio. Ataques de parte de Israel a Irán, Irán a Israel, ¿entendés? Entraron países otra vez que pasaron a ser un terreno en el conflicto entre ambos, como Siria, Irak, Gaza, incluso, ¿entendés? Sí. Porque el régimen iraní venía auspiciando, por decir así, y realizando milicias para justamente poder atacar. Y uno de sus brazos más conocidos es el Hezbollah en el Líbano, sí, y el Hamas en Palestina, ¿verdad? En lo que es Gaza. Entonces, a través de sus brazos viene auspiciando ciertos ataques que se van llevando día a día, ¿verdad? Y es más, ¿verdad? El ataque de lo que fue por parte de Hamas a Israel, lo que es el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, fue también uno de los antecedentes que se puede decir que ocurrió como detonante, en donde se sufrió la pérdida de 1.200 personas, ¿verdad? Había gente que estaba festejando un festival de rave, ¿verdad? Y de repente, bueno, empiezan a entrar gente de Hamas justamente con el objetivo de liquidar lo primero que encuentren, ¿entendés? Entonces, Irán se hizo partícipe, ¿verdad?, con el apoyo a lo que fue ese ataque de Hamas. Entonces, toda esta escalada viene ya de años y eso es lo que la gente también tiene que entender, ¿verdad? No es simplemente por un paso político que se dio ahora nada más y que explotó en esto, ¿entendés? Es realmente una situación en donde históricamente tiene sus raíces, ¿verdad? Claro, y también hay que entender que el hecho de neutralizar a Irán, eso retrasa también a todos esos otros estados que estaba diciendo, porque supongamos que Irán llega a la bomba atómica, ¿verdad? Ahí está el tema. Llega a la bomba atómica, primero lo va a llegar de manera ilegal, por decir así. Ellos no tienen permitido tener una bomba atómica. Uh-huh. Eso va a hacer que todos los extremistas del Medio Oriente van a comenzar, yo también quiero mi bomba atómica. Claro. Y eso va a generar una inestabilidad, un peligro enorme en el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, este ataque también va mucho por ahí. Uh-huh. Va por el hecho de poder retrasar eso. ¿Por qué retrasar? ¿Por qué con un ataque ya se puede retrasar? Porque el Irán no tiene todo el dinero infinito del mundo que pueden tener las grandes potencias. Uh-huh. Que, qué sé yo, reventamos su base, su laboratorio central y ellos reconstruyen y continúan. No hay fondos para eso. Una guerra cuesta mucho dinero. Sí. Mantener una guerra es un despliegue económico bastante importante. Es muy importante, ¿entendés? Uh-huh. Y las potencias pueden bancar eso, ¿verdad? El Estados Unidos puede estar varios años en guerra y tal vez no le va a hacer tanto daño económicamente. Pero a un país como Irán, eso le afecta muchísimo. Claro. ¿Verdad? Si de repente Estados Unidos mueve para que se deje de comprar el petróleo con ellos, ahí su economía ya se va, se desploma ya. Entonces, todo esto tiene que ver, ¿verdad? Irán no va a conseguir hacer frente a esto. Claro. De por sí, con este ataque ellos van a tener que tranquilizarse. Claro. Y además, es un tema muy delicado porque mirando de uno de los bandos israelíes, por ejemplo, ¿verdad?, que un país te esté amenazando por más de 30 años que te quiere exterminar y de repente encontrás que su plan nuclear está bastante avanzado, ¿qué vas a hacer? Claro, ¿entendés? Tenés que moverte. No vas a decir, mira un poco, lo políticamente correcto es dejar nomás que ellos estén ahí, que hagan, ¿entendés? Si ves que un mal se avecina y que ese mal se está haciendo real cada vez más, o sea, lo mínimo que vas a hacer es poner en marcha y contrarrestar lo más que se pueda, entender, porque tu supervivencia está en juego
Y hay que entender los antecedentes. El pueblo judío es un pueblo que estuvo fuera de su tierra por más de 2500 años, o sea, mucho más, ¿entendés? Entonces, que se encuentren en una situación en donde apeligra. Nuevamente, hay un flashback ahí de la Gran Siete. Está el tema de la Inquisición, está el tema del Holocausto y demás cosas. Entonces, si hay algo inminente que está tocando tu puerta, lo mínimo que vas a hacer es reaccionar y aplazar lo más que se pueda y si es posible exterminar, porque o sos vos o son ellos. Claro. ¿Entendés? No hay otra opción, ¿entendés? Entonces, por eso las personas dicen, pero ¿por qué Israel atacó primero? Pero bueno, si tu soberanía está en juego, ¿qué vas a hacer? ¿Entendés? Claro, no si puedes tu estar esperando población porque... civil está en juego, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar nomás que ellos sigan avanzando en su carrera y en tanto qué vas a hacer? Te quedas con los brazos cruzados. En Medio Oriente no funciona así, ¿entendés? De repente Occidente estamos acostumbrados a un tipo de diplomacia un poco más diferente, pero ¿qué vas a hacer? ¿Entendés? Las cosas tienen que ser de esta forma, o directamente se juega con la extinción de un pueblo otra vez, o de gente inocente, y nunca se apoya lo que son las pérdidas humanas. Eso del bando que venga está mal, ¿entendés? Totalmente. Nosotros lo que más incitamos es que... Lo que más queremos es que nuestra audiencia comience a leer, a informarse de todos los lados, ¿entendés? No intentar leer solo lo que te pasa la prensa, claro, o lo que dicen, porque de repente ahí no vas a saber qué hay en verdad. Claro. Entonces no le decimos que Estados Unidos es, claro, la solución del mundo, que es lo mejor que hay. Pero tienen que siempre saber el porqué, ¿verdad? Tienen que analizar, eso es muy importante, ¿verdad? Para poder tener un pensamiento crítico. Claro. Entonces, con esto decimos, ahora, no va a haber esto no lleva a una tercera guerra mundial. Claro. Pero yo creo que es inminente. Sí. En cualquier momento. De que va a suceder, va a suceder. Claro. Y si esto nos lleva a una tercera guerra mundial, ¿qué podría llevarnos? A una crisis económica. ¿Verdad? Digo bien yo. Como pasó con el COVID más o menos, ¿verdad? O sea, tipo, nadie estaba esperando un impacto tan grande en la salud, la economía y demás, ¿verdad? Entonces, sí, hay pérdidas siempre, ¿verdad? Pero creo que mientras la gente dice, está bien, Israel también tiene sus bombas nucleares y Estados Unidos también tiene sus bombas nucleares, afirman, ¿verdad? Sí, pero un régimen que amenaza constantemente, sabes que se va a venir de forma inminente si le das el brazo, si le das la posibilidad que haga lo que tenga que hacer, ¿entendés? Entonces, es por eso, ¿entendés? Si hay un extremismo que va amenazando, ¿verdad? Y esto no es hablar en contra de ninguna nación, ni un pueblo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender de nuestra historia, ¿verdad? Que las cosas que se toman de una forma tan radical nunca finaliza bien y al final hay daños colaterales, ¿entendés? Entonces, hay que propagar el pensamiento crítico, ¿verdad? Muchas veces la autocrítica, aunque cueste, ¿verdad? Y saber cuál es nuestro papel también, ¿verdad? Como ciudadanos, como informantes, como gente que tiene acceso a una cantidad de información que no había hace años atrás, ¿verdad? Entonces, acá hay que preguntarse, ¿esto nos conviene realmente? Hay que seguir, ¿qué hay que apoyar? ¿A favor de qué hay que estar? Porque la única democracia que yo conozca en Medio Oriente es Israel. Claro. Hay árabes dentro de la Knesset, que es como el Senado israelí, en donde ellos tienen su representación. Claro, ahí es donde llegamos al punto que vos estabas tocando. Es muy diferente que Israel tenga bombas atómicas a que tenga un estado extremista. Islámico chiita. ¿Entendés? No podés comparar, ¿verdad? No podés medirlos con la misma vara. No. Entonces, por eso siempre, como dijiste, hay que saber analizar toda la información que hay
De repente juega en contra también el tener tanta información. A veces nos quedamos con lo primero que nos Claro. llega. Pero es importante que todos siempre estén informados y que busquen un poco más allá. Así Y es. que no se queden con eso que le llegan las redes sociales de repente. Claro, así mismo es. ¿Y qué vos decís que podría llevarnos entonces a una tercera guerra mundial? Ahora mismo. ¿Qué faltaría, verdad? Como decimos, esto lleva a que esté más cerca la tercera guerra mundial, pero ¿qué podría ser ese evento? Como te estoy diciendo, yo creo que Irán estaba esperando nada más una ayuda de parte de Rusia o China. Ellos Si eso... se meten ellos, se fue al mazo todo. Porque creo que hay una crispación tan grande, ¿entendés? Que cualquier chispa va a avivar el fuego y explota todo, ¿entendés? Entonces, si el otro eje se pone las pilas y compra la pelea. Compra la pelea, ahí creo que está jodido, ¿entendés? Sí, Rusia, China se llamaron al silencio. Curiosamente. China yo creo que hoy está más en una guerra tecnológica y económica con Estados Unidos. Ellos están más por ahí, ahora no van a ir a una guerra armamentista. Uh-huh. Rusia está muy preocupado con lo que le está pasando ahí con Ucrania. Ellos están totalmente enfocados en eso. Ya tienen su propia guerra. Ya tienen su guerra, entonces... Y hay que recordar que para que haya una guerra mundial tienen que haber varias guerras regionales. ¿Verdad? Claro. Tenemos esta, la del Medio Oriente, tenemos Ucrania y Rusia. Uh-huh. De repente faltaría alguna donde esté China, ¿verdad? Uh-huh. Algún conflicto ahí, China, Corea del Norte, ahí podría ser que se desate el... Acordate que siempre está latente también el enfrentamiento entre Taiwán y China. Eso continental, si ¿entendés? eso explota, puede venirse todo abajo. Y nosotros estamos a favor de Taiwán. El único país soberano. Uno de los pocos que, aparte de Estados Unidos, creo que ni le hace diferencia por todos los aliados que tiene, pero eso te estoy diciendo, cada uno tiene un frente abierto, ¿verdad? China con Taiwán, Rusia, Ucrania, Estados Unidos también ahí, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que todo converja y simplemente suceda. Hoy podemos decir que no, esto no va a llevar a una guerra mundial. Yo creo que China se dio cuenta que tiene muchísimo potencial, obviamente, y con esto que ocurrió también hace poco en Estados Unidos, donde China dio a conocer que las marcas de lujo fabricaban con ellos de acuerdo a sus materiales y demás cosas. Ellos simplemente se encargaban de poner la etiqueta y listo. Entonces la guerra comercial también es una de las guerras que, bueno, sí hubo alrededor de toda la historia, pero ahora es como que con tanto exceso de información, entonces perfectamente sabemos que el enfrentamiento no solamente es armamentístico, así como dijiste, sino que es también comercial, y China está muy fuerte con... Sí. Hoy en día lo que pasa es que el mundo ya depende de una manera de China que nunca antes sucedió. Claro. Nunca el mundo dependió tanto de un país. Sí mismo. Entonces, China hoy en día fabrica prácticamente todo. Sí. Todo lo que tenemos acá podemos decir que se fabrica ahí, ¿verdad? Entonces, por eso tal vez Estados Unidos también piensa 2, 3, 4 veces antes de tomar una acción. Claro. Y justo estaba viendo yo que el problema no es tipo trasladar las fábricas a otros lados. ¿Verdad? Con eso no se soluciona. ¿Por qué no se va, qué sé yo, a Bangladesh o cualquier otro lugar? Cualquier otro lugar donde la mano de obra sea barata, pero no es solo la mano de obra. En China la industria está tan desarrollada, la logística, hay las fábricas, los equipos que solamente ahí hay. La mano de obra ya está tan especializada que no hay cómo trasladar todo eso a otro lugar. Claro. Entonces, ellos tienen una ventaja demasiado grande con eso. Es como que ellos pueden ir dictando cómo se van a ir las cosas ahora mismo. Claro, y además que es un pueblo milenario también. Sí. Juega mucho las costumbres, las personas, cómo fueron
desarrollándose a través de... Y eso que China llegó a pasar por un periodo comunista de Mao Zedong, por ejemplo, donde hubo millones de muertos también aparte de eso, pero sin embargo supieron cómo enfocar un tema que era tan polarizante también como comunismo, capitalismo, ¿entendés? Entonces se fusionó perfectamente y bueno, realmente está sacando partido de su acción, porque en lo que es en la teoría es totalmente otra cosa. Sigue regente el Partido Comunista Chino, el secretario y demás, ¿entendés? Pero sin embargo sus políticas son totalmente capitalistas, ¿entendés? Entonces no era ir hacia un extremo u otro, ¿entendés? Sí. Era fusionar lo que ya había, ¿entendés? Y esa es una de las cosas que hizo bien el Imperio Romano, por ejemplo, ¿entendés? Aldeas o de repente imperios que iba conquistando, iba asimilando y justamente no cambiar lo que era el entorno, lo que las personas ya estaban acostumbradas, simplemente adoptaron lo que los pueblos que ellos iban conquistando, iban adoptando su cultura, sus tradiciones y iba haciendo como un mix, como un cóctel, ¿entendés? Sí. Entonces Roma no lo era que abrupto hacía, el cambio, ¿no? Roma lo que hacía es como que llegaba, conquistaba un nuevo imperio y decía, bueno, ahora te damos toda nuestra estructura. Sí. La estructura romana ahora está a tu disposición, vos sos parte del imperio. Era mucho más eso, ¿verdad? Uh-huh. No era que iban y borraban con todo, ¿verdad? Claro. Entonces, China tiene mucho de eso. Para China, este es uno más de miles y miles de conflictos que tuvo a lo largo de su historia. Sí, No, además ese periodo que tuvieron la guerra contra los mongoles también, Gengis Khan. entonces, Son un pueblo que resistió también y bueno, ahora estamos viendo los frutos y que generalmente los asiáticos se les conoce por tanta disciplina, por la perseverancia y demás, ¿verdad? Pero fue un pueblo también que tuvo sus dinastías, bueno, sufrieron bastantes cambios, pero hoy realmente una vez que despertó China, es asombroso todo lo que están haciendo. y también hay que resaltar que demográficamente es muy fuerte. O sea, son 1 billón de personas. 1 billón de personas. Por eso te estoy diciendo, o sea, nunca hubo una interrupción tampoco en su historia. El pueblo se mantuvo siempre ahí. Y no sé si conoces vos esa línea que divide, creo que el 90 y tanto % de la población china está hacia un lado nomás. Sí. Y el 1, 2, 3% está hacia otro lado. O sea, incluso demográficamente tampoco está distribuida así de forma equitativa, ¿entendés? Sí. No, ellos totalmente se desarrolló toda su población hacia una zona, ¿verdad? Hacia una zona. Después el resto prácticamente inhabitado, así como Rusia, ¿verdad? Rusia... No, la parte de la Siberia rusa está toda congelada. Ahí O no hay sea, absolutamente nada. No puedes hacer ni un iglú para habitar ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Entendés? Puedes andar un año entero sin cruzarte con nadie. Qué locura. Entonces, eso, ¿verdad? Tipo, creo que los conflictos cambiaron mucho. La forma de los conflictos cambiaron mucho. Entonces, tal vez veamos una tercera guerra mundial muy distinta también puede ser. Claro. Se puede dar una guerra bacteriológica también, como dicen. Eso también es algo que puede darse, ¿entendés? Había una serie que no me recuerdo cuál era, que ellos desarrollaban un arma que afectaba solo a un tipo de etnia. ¿Entendés? Okay. Si vos en tu ADN eras descendiente de cierta persona, eso te iba a afectar. Entonces, y con todo el avance que hay actualmente, ¿por qué no? ¿Entendés? ¿Por qué no? ¿Entendés? Entonces, todos los que tengan en su trazo genético algo pueden ser afectados y los otros no, ¿entendés? Claro. Estamos viviendo tiempos muy locos, gente. Estamos viviendo tiempos realmente muy acelerados en donde
todo puede pasar. Y el aceleramiento también de la tecnología nos da a entender que podemos usarla a favor también. Claro. O muchas veces en contra, como es en el caso de las guerras, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que seguimos todavía acá. No se disparó ni un misil nuclear. ¿Y qué pasa si estalla la Tercera Guerra Mundial? Nosotros acá en Paraguay, ¿qué va a pasar de nosotros? Yo creo que nosotros lo que tenemos que cuidarnos siempre, históricamente sabemos que tenemos que cuidarnos de nuestros vecinos, hermano. ¿Verdad? Nuestros vecinos siempre nos quisieron perjudicar. Y en la época, acuérdate que era el Imperio Británico el top. Será la potencia principal. Era la potencia. Usaron sus influencias justamente para poder reducir toda capacidad de crecimiento del Paraguay postcolonial, vamos a decir. Y fue algo que nos determinó y mucho, y creo que muchos de los males que habíamos adquirido en ese entonces nos persiguen hasta ahora, por ejemplo, ¿entendés? La aniquilación de la población masculina creo que es que se siente hasta ahora, por ejemplo. Sí. ¿Entendés? Ese papel en donde la mujer tiene que poder todo y tiene que seguir con todo y tiene que ser ella, ¿entendés? Le dejó al hombre muy fresco. Por eso vemos tipos y tipos de hombres que no son tan dignos de ser hombres, ¿verdad? Lastimosamente es algo muy, muy fuerte dentro de nuestra sociedad paraguaya. Muy cultural, muy arraigado está eso, ¿verdad? Y las instituciones que se tendrían que encargar de eso no hacen absolutamente nada. Muchas veces apañan, muchas veces ensalzan incluso. Y es muy loco ver cómo algo sucedió 150 años atrás. Cómo eso puede convertirse, ¿verdad? Cómo puede eso transformar la sociedad, ¿verdad? En áreas que ni siquiera íbamos a esperar, ¿verdad? Claro. Pero somos conscientes. El cambio, como siempre, está en uno. El hecho de que eso mucha gente use como excusa nomás para perpetuar su comportamiento y hacer menguar su responsabilidad que tiene como cristiano, como hombre, un poco difícil, ¿verdad? Claro. Entonces hay que ser conscientes, responsables y maduros por sobre todo, ¿verdad? Entonces sabemos lo que está mal, ¿por qué no cambiarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que empezar a actuar, ¿verdad? Y como cada país tiene algún tipo de cosa, de conflicto que hasta hoy día le persigue, ¿entendés? Creo que sabemos lo que es lo nuestro, sabemos cuál es el déficit nuestro y hay que apelar al cambio también. Y el cambio está en nosotros. De verdad, yo sé que parece una frase muy cliché, pero está en nosotros el cambio, ¿verdad? El país no va a cambiar si nosotros no comenzamos, ¿verdad? Y no hay que pensar eso que no es posible, porque yo escucho mucho de gente de nuestra edad que dicen que no, ya está así, ya no hay mucho que hacer, no hay mucho que cambiar. Y no es así. Vos podés mirar el ejemplo de Japón. Japón sufrió 2 guerras, o sea, 2 bombas atómicas. Recibieron. Y en aquella época Japón estaba lejos de ser una potencia tecnológica. Pero lejos, era un país que estaba muy lejos de eso. Económicamente tampoco estaba allá arriba, ¿verdad? Y hubo un cambio, no sé qué decir, tal vez tenga que investigar un poco más de qué fue que generó ese cambio, no sé si la guerra misma fue eso que despertó en ellos, claro. Pero de ahí Japón se transformó y tipo las más grandes innovaciones vienen de ahí, vienen de ahí, vienen de China, vienen de Corea, ¿entendés? El tema es que el Japón imperial se hizo a un lado nomás y Occidente se fue metiendo más en la cultura japonesa, ¿verdad? Son demasiado yanquis los japoneses hoy, creo. y eso sumado muchas cosas. Y eso sumado a la disciplina que ya tenían, entonces claro, ahí fue... Claro. Así mismo es. Y eso no sé qué más queda por desarrollar, ¿verdad? Si tenés algo más que tocar. Yo creo que está súper bien. Hay que ser conscientes que por más que lo veamos difícil, así como dijiste al principio,
hay que esperar un cambio en cada uno. Vos sabés que el ser humano se encontró en un problema tan crítico y en una encrucijada tan grande, por ejemplo, en el periodo glacial. Ahí supuestamente estábamos al riesgo de la extinción como seres humanos. Y es así que solamente se quedaron 1.200 personas, ¿verdad? ¿Y cómo 1.200 personas pudieron sobrevivir a un periodo como ese, en donde miles de razas se extinguieron? Estaban los mamuts, los dientes de sable, tantas especies que podían contra el ser humano, pero nosotros, al tener la capacidad de adaptarnos y de tener esto, por sobre todo, hicimos sacar adelante toda una especie como son los seres humanos, ¿entendés? Entonces, creo que el ser humano, cuando se propone, puede hacer grandes cosas, ¿entendés? Teniendo todo adverso y sin embargo haberse superpuesto y haber salido adelante, creo que es una cualidad del ser humano, ¿entendés? ¿Y vos crees que nosotros tendríamos que llegar a una nueva era del hielo, o sea, un nuevo futuro así donde... Yo creo que sí. Un punto extremo, ¿verdad? Que llegamos sí, donde la sociedad queda totalmente sin tecnología, sin nada y es como que hay un reboot en el mundo. O sea que yo creo que solamente el ser humano puede sacar lo mejor de sí en una situación tan adversa y tan extrema y teniendo todo en contra. Porque de hecho las civilizaciones son ejemplos. Nuestra propia especie es un ejemplo, ¿entendés? En donde si empezamos de cero quizás, y eso es demasiado hollywoodense quizás, ¿verdad? Pero empezar de cero creo que es una de las grandes cualidades del ser humano. Y de poder hacer reverdecer un escenario totalmente seco y árido e inhóspito, creo que es una de las cualidades más excelsas del ser humano. Y creo que podemos llegar a hacer eso. Entonces, si me preguntas, ¿qué tal si se hubiera acabado ¿Qué tal si esas 1.200 personas hubieran morido de frío justo en esa etapa? No íbamos a existir, quizá, pero ¿por qué sobrevivimos? Es la pregunta, ¿entendés? Seguramente estamos nomás luego destinados a ser empujados hasta el borde del abismo y volver a empezar. Decir, espera, no, ahora sí, ahora hay que hacer otra vez de nuevo las cosas. Entonces, nada más de eso, ¿verdad? La gente lo que no entiende es que la historia es tan importante porque de esa forma te das cuenta que todo es casi cíclico, ¿entendés? Sí, totalmente. La historia es totalmente cíclica. Casi todo es cíclico, ¿entendés? Entonces, si eso ocurrió hace millones de años atrás, ¿entendés? Y es como que ahora se repite otra vez. Entonces, ¿por qué no? ¿Entendés? Entonces, sí. Creo que el ser humano puede llegar a hacer algo mejor y puede llegar a reaprender aquello que no quedó totalmente claro y aquello que no aprendimos del todo. ¿Y vos qué pensás? Yo pienso también eso. Más todavía ahora ves que todo lo que nos dice que puede haber una guerra nuclear te hace pensar que podemos llegar otra vez al abismo. Y me hace pensar mucho en esas obras de ciencia ficción que parece que ya no son tan ficción. Tan ficción. Donde la sociedad llega a casi el exterminio y vuelve a empezar. Como que tenés que hacer un borrón y cuenta nueva para que continúe, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, vamos a quitar el factor nuclear atómico. Imagínate si termina toda la conectividad, la tecnología, nos vamos al abismo, ¿entendés? Nada ya no va a funcionar. Pero incluso si un lugar que albergaba tanto conocimiento como la Biblioteca Alejandría, por ejemplo, se llegó a quemar, a incendiar y todos los conocimientos del mundo arcano, ¿entendés? De lo más primigenio se fue junto a esa ceniza, ¿entendés?
¿por qué no podemos otra vez empezar Claro. de vuelta al tema? ¿Entendés? Eso que mientras queden dos personas en donde una le pueda transmitir a otra, ¿entendés? Su conocimiento y esa a la vez a otra, creo que se puede reiniciar las cosas, ¿entendés? O sea, nada está perdido totalmente, ¿entendés? Y creo que incluso si todo se acaba, yo creo que las cosas pueden ser mejores. O sea, si llegamos hasta el espacio, si pisamos la luna, ¿entendés? Entonces vos estás creyendo en colonizar Marte como... Yo quiero creer que la raza humana no tiene un tope como raza, ¿entendés? Y que si todavía sobrevivimos a ese periodo, es posible sobrevivir a otras cosas, ¿entendés? Muchas veces nos costó caro aprender. Los horrores de la humanidad históricamente nos demuestran esos, las dictaduras, ¿entendés? Todas aquellas cosas que tuvimos que atravesar. Pero al final, al cabo, ¿cómo es posible que sigamos acá? Yo no sé si vos crees en la coincidencia, por ejemplo. Yo no sé. La verdad, le quiero dar un poco de fe a la... Un poco de fe a todo esto, ¿verdad? Un poco de fe a todo esto, pero sí. Incluso la saga, se puede decir, de lo que es el planeta de los simios y demás, más o menos tira hacia eso, ¿entendés? Sí, pero sí. un poco más invertido nomás, ¿entendés? Como que los simios son los seres humanos. Sí. Pero el mensaje está ahí. Pero el mensaje es el mismo, ¿entendés? Es el mismo, ¿entendés? Que... Y es muy loco, ¿verdad? Creo que como humanidad nosotros llegamos a un punto que creemos que somos tan importantes, ¿verdad? Que ya olvidamos que tenemos que mantener esto a flote. Claro. Que ponemos enfrente todos nuestros intereses de una manera tan egoísta que nos olvidamos que tenemos que mantener que la humanidad está en primer lugar, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar al punto donde podemos tener armas que una sola lanzada puede exterminar con todo? O sea, eso no hay cabida, ¿entendés? Claro. Entonces, es ahí donde nosotros comenzamos a perder y vamos a eso que vos decís, ¿verdad? A ese reinicio. Claro. Y además que creo que la civilización no es tan importante, ¿sabes? O sea, en el sentido de los avances. ¿Sabes por qué te digo? Hace poco fui a Escocia, por ejemplo, fui con mis padres a Escocia, y una de las cosas que me sorprendió es, siendo en Escocia un país que es mucho más antiguo que el nuestro, por ejemplo, vos ves que ellos no tienen esa ampliación de las carreteras como tenemos nosotros, por ejemplo. Ellos es solamente una. Y sin embargo, a sus costados conservan su vegetación, sus bosques, esto y lo otro, ¿entendés? Entonces, digo nomás, yo también hasta qué punto queremos tanto avance. Siendo que lo único que nos mantiene también a flote es la naturaleza y lo que la naturaleza nos provee, ¿entendés? Entonces, ¿qué tanto queremos hacer que dispositivos hagan el trabajo por nosotros cuando realmente lo que tenemos al alcance es lo vital que necesitamos, ¿entendés? Y hoy lo que más asusta creo que es que la tecnología va superando la humanidad, ¿sabes? Eso es lo que los avances van superando la humanidad. Llegamos a un punto donde ya se comienza a decir que, qué sé yo, implantes tecnológicos dentro de las personas, qué sé yo, que vos tengas un almacenamiento de información dentro que puedes acceder cuando quieras. Elon Musk, ¿sabes qué propuso eso? Él comenzó a proponer eso, ¿verdad? Tiene una empresa, ahora se me fue el nombre de la empresa una de sus empresas que... Link, algo, de verdad. Creo que sí. Neuralink. Neuralink. Entonces, llega un momento donde ese deseo de hacer al ser humano eterno, ¿entendés? ¿Y hasta dónde va a ir la humanidad ahí de una persona, ¿entendés? ¿Hasta qué punto? En el momento de que, qué sé yo,
toda tu información sea trasladada a un disco duro que va a estar en un cuerpo totalmente creado. Claro, artificialmente. Artificialmente, tipo, ¿sos vos o no sos vos? ¿Hay humanidad o Sí. no ahí dentro? Y hay un episodio de Star Trek que es muy fuerte de Sí. eso. No sé si llegaste a ver. Sí, sí, sí. Donde uno de los androides es juzgado, ¿verdad? Ajá. No Para- vi, no vi. Bueno, en Star Trek está el comandante Data, Sí. ¿verdad? Que es el humanoide dentro. Ujú. Y él es juzgado. Él es juzgado para ver hasta dónde es su humanidad, Sí. ¿verdad? Tipo, ¿cómo le vamos a juzgar a él? ¿Es o no? ¿Se puede considerar o no que hay una vida ahí? Claro. Eso tiene un nombre. Un nombre. Hijo de mil. La gente va a saber. Si una cosa. Si de repente vos estás adentro de un dispositivo. Ese se llama el barco de Teseo, creo que es. O sea, me parece que esa es como un dilema, ¿entendés? Que de repente había rescatado un barco. Capaz estoy diciendo una locura. Se había rescatado un barco de forma histórica. Y para la conservación de este barco lo que se hizo fue reemplazando sus partes Claro. antiguas, justamente con el objetivo de conservar este barco, ¿entendés? Entonces, a medida que se iba conservando, trayendo materiales nuevos para reemplazar sus velas, La madera. sus cascos, las maderas, etcétera, etcétera, fue haciéndose otra vez como si fuera un nuevo barco de ese Ya no queda nada del barco, ¿entendés? original. Y llegó a un punto en donde vas a decir que no quedó absolutamente de lo que era el barco original, ¿entendés? Entonces ahí la pregunta filosófica, si se puede decir, es: ¿sigue siendo el mismo barco o no es el mismo barco? ¿Entendés? Entonces entra ese dilema otra vez. ¿O será que simplemente es el concepto de lo que era ese barco lo que se mantiene, ¿entendés? Yo me voy más por lo segundo, ¿entendés? Capaz no es más el mismo, pero sí es la idea de eso, ¿entendés? Aunque ya físicamente no exista per se, ¿entendés? Sigue siendo la idea de ese barco que se rescató, pero ya no es el barco al mismo tiempo. Claro, ya queda nomás ya la idea, el concepto, como Claro. vos decís, y tal vez por ahí va. Claro, ¿no? claro. Tal vez por ahí va, pero siento que es mucho como que hay que dejar ir también. Sí. ¿Entendés? Tenemos que saber que todos nosotros tenemos Una limitación. una limitación, ¿verdad? Entonces, me da miedo el ser humano que perdure por tanto tiempo un mismo ser humano, por ejemplo. No, imposible es. ¿Entendés? Existe un cuento de Borges que se llama El Inmortal, que es Homero justamente que agarra y me parece que, si no recuerdo mal, bebe de un río, de una fuente inmortal, ¿entendés? Y entonces el tipo pasa a adquirir esa inmortalidad, ¿entendés? Y el tipo vaga y vaga por años, por siglos, ¿entendés? Y el tipo no conoce la muerte, ¿entendés? Entonces, ¿será que al mismo tiempo el castigo de la prolongación de los años no es justamente un castigo en sí mismo, ¿entendés? O sea, Claro. el hecho que te prolonguen tu vida y no conozcas un final, ¿entendés? Que la muerte va a ser un privilegio. Quizás ahí vas a empezar a decir que la muerte es un privilegio, ¿entendés? Ves las cosas en un sentido opuesto, o sea, la muerte puede ser una redención al mismo tiempo, ¿entendés? Es muy loco si te pones a pensar de Sí, esta bueno, forma, ¿entendés? esto daría un episodio completo. Es un otra vez. episodio aparte otra vez, ¿entendés? Porque quizás lo que le hace que los momentos que pasamos valgan la pena vivirlos es que sabemos que va a tener un término, ¿entendés? Claro. Entonces, por eso se disfruta y se puede disfrutar con mucha más intensidad. Se puede vivir de forma intensa sabiendo que quizás lo que estamos atravesando hoy
solamente hoy lo vamos a vivir. ¿Entendés? Claro, porque si vivís sabiendo y estando seguro que va a haber un mañana, es totalmente diferente. La vida en sí se vuelve insípida, ¿entendés? Entonces, no creo que la muerte sea algo tan feo después de todo. Y bueno, creo que dimos bastante charla por ser el primer episodio, pero segundo episodio de lo que es la presentación. Claro, el otro fue una introducción. Fue una introducción. Pero este fue para volver a sentir un poco lo que era. Para que darle el gusto. Empezamos con un tema, nos fuimos por varios otros. Y así el podcast. Y ese es el podcast. Ese siempre fue el estilo que teníamos. Lo que importa es que ustedes pongan esto en su auto y manejen, escuchen y se divaguen también. Hablando con nosotros también. Pero por sobre todo, Hernán, muy feliz de poder estar hoy contigo también, poder compartir estos temas para que nosotros podamos conversar. Y no necesariamente a veces temas que nosotros conocemos. Pueden ser temas que nosotros nos ponemos a investigar, traemos a alguien que conoce el tema. Sí. Y vamos desarrollando sobre eso. De hecho, que vamos a trabajar para que Memoria Sin Tinta también tenga más invitados. Vamos a hablar con gente que nos pueda presentar nuevos paradigmas también. Claro. Y abrir, que no estamos acostumbrados y abrir siempre el debate. Y creo que podemos hacer crecer algo como sociedad también en hablar de ciertos temas que no están siempre al alcance de la radio o del tema del momento. Y así es, este es un espacio donde tocamos temas que no están de repente a veces en el trending top. No son temas que vas a ver scrolleando en tu TikTok, claro. ¿Verdad? Entonces, estamos para eso, para hacer algo diferente, para poder exponer un pensamiento distinto de repente a lo que hay hoy en día, a lo que no sea tan comercial, por decir así, algo más profundo. Y le escuchamos en los comentarios, o sea, le leemos en los comentarios y vamos a estar acá, vamos a seguir haciendo podcasts por ustedes y por nosotros también. Por nosotros también, porque para nosotros nos ayuda mucho más que así mismo, de lo que pueden creer. Nosotros aprendemos primero. Famosos los profes dicen, o sea, yo aprendo más con ustedes. Famosos. Y bueno, esto fue Memoria Sin Tinta.